Juan capítulo 21, versículos 2 y 3. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Oremos. Dios Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Ayúdame, mi Dios, a exponer esta palabra, esta exhortación. Salgamos desafiados y convencidos de estas grandes verdades. Yo reconozco, Dios, que soy un hombre sujeto a pasiones, a concupiscencias, de labios inmundos, pero concédame, mi Dios, solamente ser una voz que predique tu palabra, que tu Espíritu Santo fluya y redarguya, convenza. Dame las palabras que queden en nuestros corazones, fundamentados con tu palabra. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Vemos aquí que ya el Señor Jesús ya había cumplido con la obra que el Padre le había encomendado aquí en la tierra. Jesús nació, después, cuando inicia su ministerio de ser bautizado, hizo obras y señales y prodigios que demostraban que Él era el Mesías prometido. Muchos no creyeron en Él. La Biblia dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando llegó el tiempo, Él fue a la cruz. La cruz, hermano, era para morir por nuestros pecados, derramar su sangre. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pagó con su muerte nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y esa resurrección, hermano, es para nuestra justificación. ¿Qué es justificación? Declararnos justos, como si nunca hubiéramos pecado, y tener la vida eterna como un don de Dios. Hermano, Él, después de resucitado, hermano, se presentaba a sus discípulos. La Biblia dice que esta era la tercera vez que se presentaba a sus discípulos. Vaya, no estaba constantemente con ellos, por lo que podemos entender. Ya no estaba constantemente con ellos como antes de la crucifixión, que estaban día y noche con ellos físicamente. ¿Estamos de acuerdo? Se les presentaba ocasionalmente. En esta ocasión, Jesús se le presenta cuando Pedro, no sabemos las circunstancias, hermano, no sabemos las circunstancias, se fue a pescar. Hermano, cuando Cristo resucitó, hermano, ahora ya la presencia física de Jesús no iba a estar en la tierra. Los discípulos, sus seguidores, ellos tenían que continuar con la labor que Cristo había empezado, ¿sí? Y vemos aquí, hermano, que Pedro, no sabemos por qué circunstancias, ya no estaba haciendo a lo que el Señor Jesús lo llamó en un principio. Cuando estaban pescando, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Sígueme y yo te haré pescadores de hombres. Él dejó sus redes, de estar pescando las truchas, las mojarras, ¿ah? Y se va a aprender del Señor Jesús, porque ellos iban a continuar con el ministerio. Pero ¿qué vemos aquí? Pedro, ¿qué dice? Voy a pescar. O sea, estaba regresando a lo mismo de donde lo sacó el Señor, ¿sí? Entonces, hermano, el Señor se les presenta, ¿verdad? Aquí vemos, hermano, que Pedro estaba abandonando la vocación a lo que el Señor lo había llamado. ¿Qué es vocación? La vocación, hermano, es una inclinación que se siente para dedicarse a un estilo de vida. Por ejemplo, dice: no, pues mi vocación es ser dentista. Un ejemplo, ¿verdad? La gente dice que, bueno, no puede hacer otra cosa y que lo suyo es ¿qué? Es ser ¿qué? Dentista, ¿verdad? No, mi vocación es ser chofer. No me imagino haciendo otra cosa más que ser chofer. Está bien, esa es su vocación. Esa es la inclinación, es a lo que ha sido llamado. Nosotros como cristianos, hermano, hemos sido llamados para ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, y Dios nos ha llamado, hermanos, a obedecerle, a ser fieles y a servirle. ¿Estamos de acuerdo? A todo nacido de nuevo.
Así como Pedro, hermano, en esta ocasión, muchos creyentes abandonan la vocación a la cual el Señor Jesús nos ha llamado. Dios nos ha llamado, repito, a vivir una vida de obediencia, a una vida de servicio. Dios nos ha llamado a serle fieles, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día y a servirle y a seguirle. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay creyentes, hermano, que se apartan de todo eso y, hermano, y prefieren vivir una vida normal como los demás que no son cristianos. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo pescar? Nada. ¿Sí? Va a decir una gente, bueno, pastor, ¿qué tiene de malo dedicarse a la familia, dedicarse al trabajo? No tiene nada de malo. ¿Sí? Lo malo es que Dios llamó a Pedro a ser pescadores de hombres, ya estaba regresando a lo mismo. Estaba abandonando la vocación a lo cual el Señor Jesús lo había llamado. Y muchos cristianos, hermano, Dios nos llama, Dios nos rescata, nos traslada de las tinieblas a la luz, y muchos prefieren otra vez que regresar. No vuelvas al lugar de donde te sacó el Señor, ¿sí? Hermano, lo interesante de esto, hermano, que a Pedro, a pesar de todas las bendiciones y privilegios que tuvo, él estaba regresando atrás. Vamos a ver, hermano, qué privilegios y bendiciones tuvo Pedro, hermano, porque no hay ninguna justificación para que creyentes vivan una vida normal como la viven los que no tienen temor de Dios. Vaya, en pocas palabras, los cristianos tenemos dos trabajos. El trabajo secular o la otra ocupación es que servirle a Dios. La gente del mundo sirve al Señor, obedece al Señor, se dediquen al Señor. No, ellos siguen sus vidas. ¿Sí? Hay gente hoy que falta, ¿verdad? Viajaron, unos viajaron, yo sé que viajaron, nos avisaron, pastor, nos vamos a tal lado. Ok, van con sus familias, no hay nada de malo en eso. Pero hay gente, hermanos, que decide no venir a la iglesia, porque así lo decidieron. Dios no está en ninguno de sus planes, en sus metas. No hacen ajustes en sus horarios, en sus actividades, para servir a Dios. Y hermano, ay pastor, pero no voy a la iglesia, pero leo mi Biblia y lloro. Hermano, eso es una mentira. Porque una persona sí es fiel leyendo su Biblia. Y si una persona es fiel orando, ¿sabe qué? Va a venir a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hermano, el propósito de esta enseñanza es que el cristiano, el creyente permanezca a lo que el Señor Jesús lo ha llamado. Vemos al final que el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿me amas más que estos? Y cuando el verbo, el adjetivo demostrativo que dice estos, no se está refiriendo a los discípulos, se está refiriendo a todo. No solamente a los discípulos, a sus compañeros de trabajo, sino también a la barca, a las redes, al oficio, al negocio. En pocas palabras, el Señor Jesús le está preguntando, ¿me amas más que todo esto afuera del mundo? ¿Qué le contesta Pedro? Te amo. Hermano, Pedro negó al Señor Jesús 3 veces. El Señor Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y en las 3 ocasiones, ¿qué le dice el Señor Jesús? Apacienta, pastorea. ¿Qué le está diciendo? Pues ponte a chambear. Ponte a hacer a lo que te llamé desde un principio. Ese es el propósito de este mensaje, hermano. Dios nos ha llamado para salir del mundo y servirle a Él. No nos saca del mundo, sino estamos en el mundo para hacerle testimonio a Él. Y al igual como los discípulos, aquí en esta tierra somos el cuerpo de Cristo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estamos de acuerdo? No quiero dar más palabras. Veamos, hermano, algunos ejemplos, algunas verdades. Versículo 23, perdón, Juan 21, versículo 3. Sí, Juan 21, versículo 3. La primera frase, Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Voy a pescar, hasta ahí. Jesús resucita, ellos lo ven en el aposento alto resucitado. En esa ocasión, cuando en la segunda ocasión Jesús le dice a Tomás, mete tu dedo aquí en mis manos y mete tu mano en mi costado y ve que yo soy.
Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Pero por alguna circunstancia que no conocemos, estaban todos en Galilea. Ahí, hermano, y no estaban haciendo nada. ¿Qué les dice Pedro? Voy a pescar. ¿Qué dice, hermanos? Pedro estaba regresando a una vida normal ya. Durante 3 años siguió al Señor, aprendiendo de él, siendo reprendido por él, viendo sus señales, sus milagros. Ve, hermano, todo lo que Pedro contempló. Si me estás escuchando, te lo vamos a ver. Y cuando ve a Cristo resucitado, ¿qué dice después? Voy a pescar. O sea, regresando a una vida normal, sin Dios, sin servicio, a vivir una vida como todos los demás incrédulos, volviendo de donde lo llamó el Señor. Y muchos creyentes, hermano, así prefieren. Están un tiempo en la iglesia y regresan sin congregarse, sin leer su Biblia, sin orar, sin testificar, sin salir a evangelizar, hermano, viviendo una vida normal, como si Dios no estuviera en su vida. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el gran ejemplo que vemos, el mal ejemplo de Pedro. Después de todo lo que vivió con el Señor, ¿qué dice? Voy a pescar. Y mi pregunta constante en esta enseñanza va a ser, ¿cómo es posible que tú, siendo llamado por Dios, regresas a una vida como si Dios no existiera? Como si no existiera la iglesia, como si no tuvieras una Biblia, como si no hubiera unos hermanos para congregar. ¿Me estás siguiendo? Pedro estaba regresando atrás de donde lo sacó el Señor, a vivir una vida normal. No sé, tal vez se preocupó diciendo, ¿ahora de qué voy a vivir? El Señor cuando estaba, ya sabe, cuando Jesús estaba, ¿qué hacía? Pues les proveía para sus necesidades. Recordamos, hermanos, las 2 veces cuando alimentaron a multitudes, ¿qué dice el Señor? Les decía Pedro, despídelos, ¿qué dice? Para que vayan a conseguir algo de comer. ¿Qué le dice el Señor? No, ustedes mismos denles. Y ya cuando repartieron, ¿todavía qué? Sobró 12 canastas, una para cada apóstol. ¿Sí me estás escuchando? Sirvieron y de ahí Dios les proveyó por su servicio. Cuando tenían que pagar el impuesto del templo, le dijeron a Pedro, oye, ¿tu Señor no paga? No, sí. Va con el Señor, y lo para el Señor Jesús. Los hijos tienen que pagar impuestos, no, pero para que no se ofendan, ve y pesca. Y el primer pez que encuentres, ahí vas a encontrar una moneda. Paga por ti y por mí. El Señor proveía, sí, ahora ya no estaba físicamente con él. ¿Qué dice Pedro? Pues voy a pescar por las dudas. Hermano, regresando a la vida pasada. Hermano, y entienda esto, la Biblia dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya déjalo de atrás. ¿Cómo es posible que cristianos regresan a lo mismo? De donde lo sacó el Señor. Versículo 3, la siguiente frase. Gracias por el agua. 21:3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, oye, ¿cómo crees? Si el Señor Jesús te llamó a ser pescadores de hombres. No, ¿cómo crees, Pedro? No abandones tu vocación. ¿Qué le dijeron los demás? Pues vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ándale pues. ¿Qué pasa cuando usted se va para atrás, se echa para atrás? Hermano, ellos dijeron, nosotros vamos también contigo, hermano. Los demás te siguen. Es bien fácil desanimar a unos que animarlos a que vengan a la iglesia. Está la familia cristiana. Si el papá no viene, no vienen todos. Yo lo he visto en todo este ministerio. Hay familias, alcanzas a uno en la familia, ese anima a los demás y por extraña razón no viene uno y los demás tampoco. Mire, hermano, algo que me anima a mí en el ministerio es la congregación, la iglesia. Estábamos platicando con el pastor Pepe, dice, si yo, puede faltar cualquier hermano, pero dice el pastor Pepe, yo no puedo faltar, porque hay gente que me está
esperando. Hermano, y si los pastores faltamos, se desanima la gente. ¿Sí me está escuchando? Se desanima la gente, ¿verdad? Y si el pastor abandona la obra, se desanima la gente, se lastima la obra. Hermano, ¿yo me he desanimado? Sí. Y le voy a confesar algo, ¿he pensado en renunciar? Sí, soy carne, tengo problemas, igual que ustedes. Y hay gente que dice, ya no voy. ¿Por qué no vas a la iglesia? Es que tengo problemas. Es que esto, y es que aquello, lo otro. Y cuando uno se echa para atrás, ¿qué sucede con los demás? También se desanima. ¿Sí? Pedro era el que estaba más cerca del Señor, se consideraba el líder de los apóstoles. Jesús le dijo, yo he orado para que tu fe no falte, pero tú ven y reconforta a tus hermanos. Y en lugar de animar a los hermanos, ¿qué estaba haciendo Pedro? Desanimándolos, voy a pescar. ¿Y qué dicen los demás? Pues también vamos nosotros. ¿Sí me está escuchando? Ese es el peligro, hermano, el testimonio. Por eso dice la palabra de Dios, nos estimulemos nosotros a las buenas obras. No dejar de congregarnos, sino que exhortándonos cuando ves que aquel día que se acerca. A mí me ha tocado ver familias, ¿verdad? Donde un familiar que no es converso, no tiene mucha convicción, le dice, ¿para qué vas a la iglesia? No vayas hoy, no vayas. Mira, está haciendo frío. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. He sabido de abuelitas que no le dicen a los nietos, no vayas, te doy 20 pesos, pero no vayas. Lo he sabido, me lo han confesado familiares. ¿Sí me está escuchando? He sabido de esposos que le prohíben a la esposa venir a la iglesia, quiere echarle gana a la esposa. Dice, no, atiéndeme a mí. ¿Sí? Yo quiero llegar de trabajar y ya cuando llegue, que esté la comida lista. Me ha tocado ver esposos maltratando a sus esposas enfrente de mí, exigiendo que nos atiendan en lugar de venir a la iglesia. Es muy fácil eso. La pregunta, hermano, dice ahí en el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, nosotros vamos también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, ¿qué, hermanos? No pescaron nada. De alguna forma, Dios les quería dar una lección y le quería dar una lección, hermano, que separados de Él, dice el Señor Jesús, separados de mí, que nada podéis hacer. ¿Qué es lo que quiero enseñar con eso, hermano? Que ya somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo y no podemos vivir otra cosa más que vivir para Él. ¿Sí me está escuchando? Un pastor, Dios lo llamó de joven, pero él se aferraba a terminar su carrera de doctor. No, yo voy a ser doctor, estoy estudiando para doctor, hermano. Él estaba estudiando, hermanos, y llegó, su departamento se incendió. Su departamento de estudiantes, usted sabe que algunas universidades van los estudiantes y rentan un cuarto. Hermano, se quemó todo. Se quemaron sus libros, todo se quemó. Él dijo, no, Dios me está llamando a predicar. Y ahorita, hermano, es un pastor de una iglesia grande, misionero. Pastor Luis Ramos. ¿Sí me está escuchando? Entonces, hermano, a veces Dios tiene que llamarnos la atención, hermano, cuando usted quiere volver atrás. Hermano, ¿cómo puede un cristiano vivir sin Cristo? ¿Cómo puede, a pesar de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, cómo podemos llevar una vida sin seguirle, sin obedecerle y sin servir al Señor? ¿Cómo puede un cristiano que se dice cristiano, sabiendo que entre semana a las 7 de la noche y domingos en la mañana y domingos en la tarde hay culto y él está en otras actividades? ¿Cómo puede un cristiano, sabiendo que existe la palabra de Dios, hermano, no leerla, no escudriñarla? ¿Cómo puede un cristiano, hermano, estar sin orar al Señor? Amén, hermanos. La Biblia dice claramente, el Señor conoce a los que son suyos, ¿sí? Y el Señor los va a buscar. El Señor da el ejemplo. Si un pastor tiene 100 ovejas y se pierde una, ¿qué dice? Deja los 99 y va a buscar, ¿qué? A la que está perdida. Hermano, si tú te descarrías, Dios te va a buscar, te va a disciplinar. Y hermano, y si tú no quieres servir al Señor, hermano, hay alguien que nos redarguye, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va
a recordar que somos del Señor y al Señor le tenemos que servir. La Biblia dice claramente, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Un cristiano tiene hambre de Dios, un cristiano tiene sed de Dios. No puede estar sin seguir a Cristo. La pregunta, ¿con qué sustituye el agua? ¿Con qué calma su sed? Con nada más que ¿qué? Con agua. Si un creyente tiene hambre y sed de Dios, nada lo va a satisfacer más que seguir a Dios. Si es cristiano, si es creyente. Aquí vemos, hermano, que Pedro no pasaron muchos días, porque la Biblia dice que Cristo resucitó hasta que fue ascendido al cielo, pasaron 40 días. Han de haber pasado unas semanas, días. Entonces el Señor lo busca. ¿Qué privilegios tuvo Pedro? Que son los mismos que tenemos nosotros. Veamos, hermano. Juan capítulo 1. Vamos a estar ahí en el Evangelio de Juan. Unos textos en Mateo. Y ayúdeme, hermano, con los textos, por favor. En Juan capítulo 1, versículos 40 al 42. ¿Ya estamos ahí? Juan 1, 40 al 42. ¿Estamos ahí todos? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y les dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hermano, hermana, qué maravilloso es esto. Pedro fue escogido para salvación. Pedro fue llamado para que fuera a Cristo y Pedro recibió la salvación. Hermano, la Biblia dice, el que a mí viene, dice el Señor, ¿qué dice? No le echo fuera. Estoy buscando un texto, ¿sí? Si lo quiere leer, si lo encuentra rápido, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. No quiero abrumarlos con tanto texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual, ¿qué dice? Os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vea la vida de Pedro. Pedro era un pescador humilde, allá en el mar de Galilea, ¿sí? En Capernaum. Él con su hermano y otros dos amigos, Juan y Santiago. Esa era su vida, esa era su meta. Un día Andrés escuchó a Juan el Bautista, y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés y Juan comenzaron a seguir al Señor Jesús. Andrés encuentra a su hermano Pedro. Le dice, hemos encontrado al Mesías. Ya llegó el Mesías. Ya llegó el Salvador. Ven. Y lo trajeron a Cristo. Hermano, si usted está en una iglesia, si usted conoce ahora del Evangelio, hermano, es que Dios lo escogió y lo llamó. Por algo lo invitaron, una campaña, una predicación, un folleto, como dijo aquel, haiga sido como haiga sido, Dios lo llamó. Y por eso hoy está aquí. Es un privilegio que el creador del universo, el Dios Todopoderoso, lo conoce usted, conoce los cabellos de su cabeza, conoce sus pecados, sabe lo malo que hemos sido, pero aún así Dios nos escogió para alcanzar salvación. No nos escogió, hermano, y no, Él en su amor y su misericordia dio Cristo para pagar por nuestros pecados, para que no termináramos en el infierno. ¿Qué de malo tiene eso? Hermano, dígame, ¿qué de malo tiene eso? No se siente, la Biblia no utiliza la palabra afortunado, la Biblia utiliza bienaventurado. Somos bienaventurados que, hermano, de toda la vida que hemos llevado,
de todo lo que hemos hecho, Dios nos ha escogido para salvarnos, para que no terminemos en el infierno, sino para que obtengamos la vida eterna, para que andemos caminando las calles de oro de la Nueva Jerusalén con vestiduras blancas. Amén, hermanos. ¿Qué de malo hay en eso? ¿Por qué quieres volver atrás? ¿Por qué quieres abandonar eso? Amén, hermanos. Somos escogidos y hermanos, somos llamados. Usted, si ahorita está en una iglesia, si usted conoce el Evangelio, nomás eche una mirada atrás, cómo Dios lo llamó y cómo se fueron dando los pasos para que hoy esté usted aquí, escuchando la palabra de Dios. Y si usted está en una iglesia, no es casualidad, no es casualidad. Dios lo llamó y qué bueno que usted respondió positivamente al llamado del Evangelio. Y la Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y no de vosotros, pues es que un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En algún momento, hermano, Dios, hermano, vio nuestra miseria y envió a alguien a que nos predicara, que nos invitara, puso un folleto, escucháramos una predicación, prendiéramos la tele y viéramos un predicador, un radio, hermano. Dios tiene infinitas maneras de que nos haya llamado. Y sea como sea, aquí estamos, hermano. ¿Por qué abandonar al Señor? Si Él nos ha llamado a la salvación. Hermano, considérese afortunado. Considérese afortunado que Dios nos está llamando a la vida eterna. Ah, es que tengo que ir, es que voy a la iglesia, es que aquello, hermano. Hermano, Dios lo está llamando, aquí dice, para salvación, a través de la fe. ¿Qué más, qué otro privilegio tuvo Pedro, hermanos? Dice allí en Mateo, capítulo 16. Hermano, capítulo 16, versículos 15 al 17. Mateo capítulo 16, perdón, versículos 15 al 17. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, póngame atención. Por la obra del Espíritu Santo es que reconocemos a Cristo como Señor y Salvador. Hermano, muchos, ¿cómo se referían al Señor Jesús? Se referían como el hijo de José, el hijo del carpintero. ¿Recuerdan, hermano? Cuando el Señor Jesús comienza a hacer milagros y señales y comienza a enseñar, dicen, ahora ¿de dónde hace tantas señales? ¿De dónde enseña esto? ¿No es el hijo de José? O sea, se crió, hermano, en una aldea, sus vecinos, sus parientes. Oye, el hijo de José, ahora es profeta. No, hermano, ¿y qué era José? ¿Era licenciado? ¿Era un profesionista? ¿Qué era José? Un carpintero, un trabajo humilde, eran pobres. La gente lo menospreciaba. Mira, el hijo del... Ahora, ¿no están aquí sus hermanos? ¿No están aquí sus hermanas? Ahora también él es ya profeta. Para muchos, Jesucristo era una persona normal, común. Pero solamente por la revelación del Espíritu Santo, reconocemos que Cristo es el Hijo de Dios, sin pecado, ¿sí? Y que Él es el Salvador, el que puede y pagó por nuestros pecados. ¿Me está siguiendo? La Biblia dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Hermano, ese es el milagro más grande, aparte de la salvación que una persona reciba, que una persona entienda su condición espiritual y que reconozca que sin Cristo está perdido y que solamente Cristo le puede salvar. Jesús claramente dijo, si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén, hermano. La gente, el mundo tiene a Jesús como un profeta, como un gran maestro, pero hermano, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué significa?
que Él es también Dios, que Él es divino, que Él es sin pecado, ¿sí? Él es el único que pudo haber pagado por nuestros pecados. Yo recuerdo, y una vez enseñé acerca de Nabucodonosor. Recuerdo, hermanos, de Nabucodonosor, que un día se ensoberbeció, se llenó de orgullo diciendo, esta es la Babilonia que yo he construido con mi mano. Y enseguida vino una voz del cielo, en pocas palabras, hermano, que iba a ser como un animal, como una bestia, ¿verdad? Le fue quitada la razón, en lugar de tener un corazón humano, le dio un corazón de bestia, de animal. Le creció el pelo, le crecieron las garras y comía hierba y dormía a la intemperie. ¿Recuerdan ese pasaje? Por un juicio de parte de Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo así el rey Nabucodonosor? 7 años. Y fue grande la misericordia de Dios. Mientras estuvo así 7 años, su reino se conservó. Porque hubieran dicho, no, pues ya el rey ya está loco, mejor que otro ocupe el trono. No fue así. Y después de 7 años, el rey Nabucodonosor dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue dada de vuelta. Y ahora reconozco que Dios a quien quita, a quien quiere quita, y a quien quita, y a quien quiere pone. Y ahora lo alabo, lo engrandezco y lo magnifico. Hermano, ese fue el más grande milagro que Nabucodonosor tuvo, que reconoció a Dios. Ese es el milagro más grande. Más que dádivas, más que todo, hermano, que reconozcamos que Jesús es Dios. Y eso solamente por el ministerio y por la obra del Espíritu Santo. Y al decir que es el Hijo de Dios, hermano, que Él es el Señor y Salvador, Jesús dijo claramente, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Amén, hermano. Entonces, hermano, cuando usted reconoce que Cristo es el Señor y cuando usted reconoce que tiene que servirle y obedecerle, hermano, ¿cómo es posible que regrese? Amén, hermanos. Les dije hace rato mi testimonio que me están invitando a estos eventos. Hermano, yo me pongo a pensar, bonito, diría mi mamá, bonito me veré ahí metido. Bonito, bonito me veré en una arrullada. Imagínese ahí el hermano José con su silbatito, ¿verdad? Y su ponche, ¿verdad? Y ahí ya después pasa el niño, ya sabe que son los arrullados, ¿verdad? Y pasa ahí el niño, ¿verdad? Bueno, no es un niño, es un muñeco de yeso. Y lo están arrullando y tienen todos que besarlo. Hermano, ¿cómo? ¿Qué haría usted si me viera así en esa situación? Y luego, hermano José, ¿quiere un ponche? Sí. Pero échenle algo como que raspe, ¿verdad? Ya empieza ahí el fandango, ya pusieron la bocina. Aunque todavía estoy medio chueco, pero todavía me da. ¿Cómo me vería yo, hermano? Después de todo lo que el Señor me ha revelado, después de todo lo que conozco del Señor. Amén, hermano, ¿sí me está entendiendo? Después de todo lo que usted sabe y conoce del Señor por el Espíritu Santo, ¿cómo es que vuelve atrás? ¿Cómo es que regresa una vida sin Dios, sin iglesia, sin Biblia, sin oración, sin evangelismo? ¿Estamos de acuerdo? Voy rápido. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Yo creo que voy a tener que cortar este mensaje. Pero está aprendiendo algo. ¿O ya quiere irse a la cena? Todavía no es hora, ¿verdad? ¿Ya va a ser los buñuelos? Buñuelos, ¿verdad? Lucas capítulo 5. Bueno, está bien, no hay límite de tiempo aquí, ¿verdad? Lucas capítulo 5, versículos 4 al 9. Cuando terminó de hablar, pues el Señor Jesús dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, que nos dice hermano, que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto Simón Pedro, ¿qué dice hermanos? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él
estaban. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Eh, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás ¿qué? Pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué interesante situación. Esa noche, hermanos, eran pescadores expertos, no pescaron nada. Pescaban en la noche, hermano, porque es cuando hay técnicas, ¿verdad? Y está el mar tranquilo. Pescadores expertos no pescaron nada. Al otro día el Señor Jesús estaba predicando en la orilla de la barca. Pues ellos ya bien desanimados, cansados, sin comer, ya queriendo ir a dormir y sobre todo bien desanimados porque no pescaron nada. Y digo, bueno, el otro día perdí. Dice el Señor Jesús, ponga mar adentro y echa vuestras redes. ¿Y qué sucede? Las redes se llenaron de tal manera que las redes ¿qué? Se rompían. Y todavía le tuvieron que hablar a otros que les ayudaran. Pedro, hermano, se espantó. Otro que hubiera dicho, oye, Señor Jesús, pues, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vienes más seguido acá? Y nomás nos dices dónde pescar y nos vamos a michas. ¿Sí me está escuchando? Y hay muchos cristianos así, hermano, que ven la bendición de Dios y siguen. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús? No te espantes, sígueme. Ahora vas a ser ¿qué? Pescador de hombres. ¿Y qué hizo Pedro con los demás? Dejándolo todo, ¿qué? Le siguió. Hermano, Pedro pudo ver la mano poderosa del Señor. Cómo Dios provee, hermano. Y hermano, ustedes y yo, en nuestra vida cristiana, hemos visto la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Cómo Dios nos ha sacado, cómo Dios nos ha provisto, cómo Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Sí me está escuchando? Eso nos debe de motivar de seguirlo. Hermano, otra gente dice, no, pues muchos utilizan el evangelio como mercadería, como fuente de ganancia para lucrar. No, hermano, eso no es. Y Pedro, hermano, sacaron una gran cantidad de peces, hermano. ¿Qué hicieron? ¿La fueron a vender al mercado? ¿Qué hicieron? Lo dejaron todo. ¿Por qué, hermanos? Porque vieron la mano poderosa de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo es posible? Viendo todo lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿por qué le vamos a abandonar? Sé de un antiguo mártir, se me va el nombre, Policarpo, Policarpo en el siglo I, siglo II. El hermano era un anciano ya de más de 84 años. Y la autoridad romana eh, lo estaba torturando para que renegara del Señor Jesús. Y le decían, niegas al Señor Jesús y no te vamos a echar al fuego. Y dice este mártir, 84 años he servido al Señor y nunca me ha fallado. ¿Por qué lo voy a negar ahora? ¿Por qué lo voy a negar ahora? Sí. Hermano, mucho tiempo que hemos vivido en esta tierra, el poco tiempo que usted tiene de creyente, de cristiano, hermano, yo sé, y si usted pasara aquí, se podía, aquí frente al púlpito, pudiera dar testimonio de cómo Dios lo ha ayudado, cómo Dios lo ha sacado. Amén, hermano. ¿Por qué regresar atrás? Qué interesante, hermanos. El Señor Jesús lo llama de ser pescador de peces a ser pescadores de hombres, y Pedro ya estaba aquí regresando otra vez a lo mismo. A pesar de todo lo que el Señor había hecho con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Mateo 14. Vamos, hermano. Mateo 14. ¿Sí? Mateo 14, versículos 28 al 32. ¿Ya estamos ahí? Ah, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.
Recordamos este pasaje, el Señor Jesús venía caminando sobre el mar. Amén. Los discípulos estaban en la barca, lo vieron y se espantaron. Pensaron que era un fantasma. Jesús les dijo, no se espanten, soy yo. Y hermano Pedro, ¿verdad? Muy impulsivo. Dijo, Señor, si eres tú, hermano, vea la petición y Dios se la concedió. Si eres tú, manda que yo vayas a ti sobre las aguas. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Oye, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que tú vas a caminar sobre el agua? Tú eres hombre, yo soy Dios. ¿Qué dijo Jesús? Ven. Ay, hermano, se me china la piel. Pedro baja el pie y hermano comienza a caminar sobre el agua. Hermano, después vio las olas, quitó la mirada de Cristo, se comienza a hundir. ¿Y qué dice? Señor, sálvame. Y Jesús lo toma de la mano y lo sube al arca. Hermano, ¿qué quiero enseñar con esto? Jesús sacó a Pedro del pozo de la desesperación. Sacó a Pedro del hoyo de la muerte. Hermano, Jesús nos ha sacado de una vida de pecado, de tinieblas, de inmoralidad. ¿Por qué regresas a él? No sé cómo fue su vida antes de Cristo. Dios me sacó del vicio. Dios me sacó de una vida, hermano. No sé si todavía yo estuviera. Yo andaba en la música. Compañero, hermano, hice muchos amigos, cientos de amigos conocidos. Me contactan por Facebook, me siguen hablando, me invitan todavía a trabajar. Hermano, pero de esto, hermano, muchos compañeros míos, no de la misma agrupación, pero del mismo gremio, hermano, compañeros míos contemporáneos de mi misma edad o más jóvenes han muerto. Han muerto. Al año me entero que 2 o 3 mueren. Descanse paz fulano de tal. Descanse paz fulanito. Ya se nos fue, ya se nos adelantó. Y yo le comento a mi esposa, mira, ese que falleció, ¿cómo? Está más joven que yo. Mira, se murió fulano, sultano, merengano. No sé si por la vida de excesos, de vicio, por conflicto, no sé. Pero hermano, desde que yo me aparté de ese mundo, mueren cada año compañeros. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de mí si todavía continuara en esa vida? Y lo peor, iba con rumbo al infierno. Iba con rumbo al infierno. Hermano, reconozca que Cristo nos ha librado de una vida de tinieblas, de vicio, de pecado, de inmoralidad, de inmundicia. ¿Por qué regresar? ¿Por qué abandonar esa vida que Jesús ha prometido? Yo les he venido a dar vida y vida en abundancia, porque el enemigo ha venido solamente a hurtar, a matar y a destruir. Amén, hermano. Aquí lo vemos con Pedro. Él nos saca del pozo de la desesperación. Él nos saca del hoyo, dice el que rescata del hoyo tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Juan 21. Yo creo que con esto termino. Juan 21. Versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro negó al Señor Jesús 3 veces. Amén, hermanos. Y hermano, aún así, el Señor Jesús lo fue a buscar.
Sabía que Pedro era impulsivo, que no estaba muy maduro, que tenía sus fallas. Pero hermano, a pesar de eso, Jesús lo restauró. Y la Biblia menciona esto, hermanos. Este capítulo está escrito porque se conocía públicamente que Pedro había negado al Señor Jesús. Amén, hermano. Hermano, están los 4 evangelios y toda la comunidad cristiana de ese entonces sabía que Pedro había negado al Señor Jesús. Pero también está escrito, hermano, para que públicamente la gente conociera que Jesús restauró a Pedro. ¿Sí? Y Pedro ya quedara redimido públicamente. Hermano, ¿le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces no le hemos fallado? ¿Cuántas veces por nuestra causa su nombre ha sido blasfemado? ¿Cuántas veces hemos dado un mal testimonio? ¿Cuántas veces no hemos sido fieles al Señor? ¿Cuántas veces hemos puesto al Señor en segundo, en tercero o en el último lugar cuando debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón? Y aún así el Señor nos ama. Y nos pregunta, ¿me amas? Hermano, es interesante las palabras que se usan aquí. Cuando Jesús dice, ¿me amas? Está utilizando la palabra ágape, ágapo, que significa un amor supremo, incondicional, que solamente Dios lo da. Pedro no se atreve a decir eso. Él dice, te amo, con la palabra fileo, que significa afecto, cariño. O sea, Pedro está diciendo, Señor, no te amo como te debería de amar, pero te amo. Poquito, pero te amo. El Señor Jesús se lo pregunta 3 veces. La tercera vez Pedro dice, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Qué está diciendo Pedro? Tú sabes que no te amo como te debería de amar. ¿Pero qué dice el Señor Jesús? Sígueme. Amén, hermano. ¿Sí me está escuchando? ¿Por qué vamos a regresar al mundo? ¿Por qué no vivir consagrados para Él? A pesar de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Si hoy está aquí, hermanos, porque Dios lo ha llamado para salvación. Y lo ha llamado para algo grande. En primer lugar, hermano, si Dios, hermano, bueno, va a estar usted caminando en la Jerusalén celestial. Si efectivamente cree. Simplemente aquí en esta vida hemos pasado muchas cosas y de todas nos ha librado el Señor. ¿Le fallamos? ¿Somos perfectos? No. Pero aún así, hermanos, Dios nos perdona. Dios nos ama, Dios nos restaura. Y le dice a Pedro, qué interesante, hermano, le dice a Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías, ibas a donde quieras, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y comenzó a seguir el Señor Jesús. La historia, la tradición de la iglesia y escritos antiguos mencionan que todavía Pedro sirvió al Señor fielmente durante 30 años. Y al final, hermano, dice que él murió crucificado. Desde ese entonces el Señor Jesús le dijo a Pedro cómo iba a morir. Y aún así Pedro no dejó de servir al Señor. Cuando llegó el momento, iban a crucificar a Pedro. Y Pedro dijo, no, no soy digno de morir como mi Señor. Y pidió que muriera crucificado de cabeza. Amén, hermano. Ya nunca volvió a atrás. Hermano creyente, yo le hablo a todos los creyentes. ¿Cómo es posible que regreses sin Dios, sin iglesia, sin Biblia, sin oración, sin evangelizar, viviendo una vida como si Cristo no existiera? Si eres hijo de Dios, Dios te va a buscar. No endurezcas tu corazón y vuelve, como dice el Señor Jesús, sígueme. Amén, hermano. Inclinemos el rostro, hagamos una breve oración. Amado Padre, gracias por este tiempo, por este mensaje. Y Señor, así como Pedro te hemos fallado. Y nos desanimamos y queremos volver al mundo y queremos llevar una vida sin iglesia, sin congregarnos,
sin leer la Biblia, sin orar, sin evangelizar. Y gracias, mi Dios, que de alguna manera tú nos haces ver que somos de Cristo, que tenemos que servir a Cristo hasta la muerte. Señor, no nos hemos puesto a pensar el gran privilegio, la gran bendición que nos hayas escogido para salvación. Volteamos hacia atrás y vemos las circunstancias, las personas, los lugares, los eventos por los cuales ahora conocemos el Evangelio y sabemos que Cristo es el Señor y Salvador, que Él murió por nuestros pecados. Vemos cómo has provisto milagrosamente, nos has ayudado a salir adelante. Y cada día, como dice el Salmo, nos colmas de beneficios, nos llenas de bendiciones, nos rescatas de una vida de pecado, de inmundicia, de inmoralidad, de vicio. Y aún así nos perdonas y nos llamas a una vida de obediencia, de fidelidad y de servicio. Perdónanos, Padre, danos de tu Santo Espíritu para tomar decisiones, para hacer ajustes en nuestra vida, en nuestros hábitos, para permanecer unidos a ti, porque como dicen las Escrituras, separados de ti nada podemos hacer. Bendiga esta enseñanza, que tu Espíritu Santo nos la recuerde y nos instruya acerca de las decisiones que tomemos. Por Cristo oramos.